Bueno, estamos llegando al final. ya Pero bueno, casi. acabamos ahí por todo lo alto. Sí, vamos por todo lo alto. Pues tenemos. Mia Font del Sí, Terrat. sí. Bueno, vamos a darle Estamos bienvenida y que nerviosas. sí, es como vamos Venga, Mía, vamos a cerrar contigo este festival. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Gisette? Hola, Carla. 7 horas 42 minutos dándole aquí a... al palique. Vaya episodio de podcast, ¿no? Total. Esto es un viaje, no en coche ni en autobús, sino un viaje casi la vuelta al mundo, puedes ir escuchando. Pero muy bien, ¿no? ¿Os está yendo? Sí, He no. estado viendo trocitos porque uno tiene que comer y hacer sus cosas. He visto Claro. Mochila al pasado, he visto algunos Sí. y muy interesante, muy interesante. Mira, Os nos felicito. mandaste esos muchachos de Mochila al pasado, muy desordenados y muy bochincheros, llegaron liándola. Sí, ya he visto a Danny Boy yendo con retraso, estando en el pasado, pero muy bien, se ha contado muy bien porque es un podcast que Sí, vale mucho la pena. muy bien. Y bueno, Danny Boy ha puesto el toque de humor que le faltaba. Pero todo muy bien, muy bien. Sí, ¿Cansadas? ¿Cansadas? Sí, ¿O pero continúa? bien. pero nos los estamos pasando súper bien, Sí, a súper la vez bien. no ¿No? queremos que acabe, ¿sabes? Sí, Como, exacto. bueno. Y Bueno, además cuéntanos. cumpliendo el horario, por lo que veo. Justo, Sí, justo. Más o menos 2 minutos o así, pero sí. Ujú. Sí, ¿viste? sí. Vamos bien, vamos bien. Pues cuéntanos un poco brevemente la historia del Terrat y también cómo pasasteis, porque sois conocidos sobre todo por ser una productora audiovisual, Ujú. cómo pasasteis entonces a los podcasts. Cuéntanos. Bueno, el Terrat lleva ya más de 30 años haciendo entretenimiento, pero el paso en realidad no sé si alguna vez hubo un paso de televisión a podcast, porque el Terrat en realidad empezó en radio, en Ajá, es cassette. verdad. Sí. Ok. Empezó en radio y el ADN, la base de la productora y básicamente el ADN que lleva Andrés Buenafuente es radio. El Claro. paso es muy fácil. Lo malo era seguramente que se echaba de menos la radio, porque durante muchos años sí que no se ha hecho radio y se echaba de menos. En el momento en que Andrés Buenafuente con Berto Romero vuelven a la radio, en este caso con Nadie sabe nada, Ujú. sin querer, creo que la primera temporada ni salía, ni se podía escuchar a la carta, Ya. empieza el movimiento, dijéramos, podcast, aunque era el 2013 y hace muchos años ya. Ujú. Y el paso, el paso sí, dijéramos, la potenciación de hacer podcast viene dado por esta inquietud que tenemos de que muchos del Terrat venimos de la radio. Era un paso lógico y es donde más libre te sientes. La radio, la diferencia, el típico debate de si la radio es podcast o el podcast es radio, la radio lo único que tiene, la gran ventaja que tiene es que vives de ella, o sea, te Ujú. pagan. Y en el podcast cuesta mucho de vivir de ello y es el gran kit de lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo monetizar, cómo No, y poder... en muchas charlas que hemos tenido siempre ha salido cómo Todo el tema. monetizo, cómo lo hago. Sí. Exacto, pues es la gran diferencia, que en la radio te contratan y te pagan, básicamente, y luego que la gran diferencia entre radio y televisión es que televisión te contratan por X programas, que es como el podcast, actualmente según las plataformas, y la radio tienes un año de tranquilidad, porque suelen contratarte por temporada. Esa es la única diferencia. A partir de ahí, sí que es verdad que la radio están, sus estructuras de programa son un poquito más anquilosadas, porque tienen sus oyentes fieles, lo ponen más de fondo, siempre está la radio ahí, aunque yo estoy un poco temeroso porque Ajá. no sé cuánta gente tiene aparatos de radio actualmente en casa. ¿Verdad? Dios, Claro, yo ni los teléfonos traen radio.
¿Te acuerdas que No. Muy, antes muy salían? poquitos, muy poquitos. La Sí. radio, por ejemplo, yo la escucho, porque yo escucho Nadie sabe nada los sábados, porque lo hago en directo a través de Twitter, lo escucho a través de Alexa y Ajá, a través del skill de láser o en Tuning, que tiene diversas emisoras de radio, ajá, pero sí. no Ajá. todo el mundo tiene Alexa. No todo el mundo va, bueno, supongo, con el móvil y su altavoz este que Sí. suena metálico por toda la casa o todo el día con cascos. Entonces, la radio tiene ahí un salvavidas que es las plataformas de podcast. Ujú, Y ujú. ese es nuestro paso natural. Y el impulsor básicamente es Nadie sabe nada. Claro, Perfecto, sí. claro. ¿Y cuál es el proceso creativo para desarrollar los proyectos ¿Qué hacen que en el hacéis? Terrat? ¿Cómo funciona por dentro? Por dentro tenemos un montón de gente trabajando, conocidos y desconocidos. Los conocidos casi todos los conocéis. Y en el momento en que nos ponemos ya en serio a producir podcast, Ujú. que nos viene muy bien, que es un año antes de la pandemia, y cogemos, sin querer, como surfistas, cogemos esa ola, pero no estábamos ahí. Bueno, sí, estábamos remando un poquito, ¿no? Pues, Esperando ahí. la ola. Ujú. Pero no esperábamos este tsunami. Y lo que hacemos es preguntar las inquietudes de esta gente. ¿Qué quieren Ujú. hacer? Porque creemos, y aquí se ha hablado mucho durante todo el día, que tienes que hacer el podcast que tú quieres hacer. Y el que antes, creo que lo ha dicho Clara durante el día, no me acuerdo la hora, Ujú. em, porque, porque no lo he apuntado, pero porque si no te vas a aburrir. Te va a ser Claro. tedioso, no vas a saber de qué hablar. Y lo que nos hemos negado es a que haya un proyecto de fuera. Vamos a hablar de la tecnología de los altavoces, por ejemplo, y Ajá, queremos a Raúl Cimas. Si Ajá, Raúl Cimas no le interesa para nada la tecnología de los altavoces, no lo va a hacer bien. claro. Le preguntamos a Raúl Cimas qué quiere hacer. Y Ajá. él nos dice, yo quiero hacer esto y es lo que hace. Un caso curioso que cuento, y es en este caso de Raúl Cimas y Javier Coronas, es que su podcast del Bar de los Brother Tolkien, que es en exclusiva en Spotify, que es una marcianada absoluta, cuesta mucho entrar, pero cuando entras no lo sueltas, pero dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué están haciendo? ujú. Era un podcast que se nos ocurrió una idea Ajá. que era contar, que se llamaba Lecciones para vagos, que era contar la historia desde el punto de vista de Raúl Cimas y Ernesto Sevilla, que les Bueno, interesaba en principio. Luego ya veríamos a ver qué saldría. Pues ya, claro. esto durante un año ha ido evolucionando, evolucionando, hasta Claro. convertirse en esa marcianada. ¿Por qué? Porque Raúl Cimas no quería hacer historia. O sea, sí que le Mm, gusta, pero no la quería hacer. Quería Claro. hacer lo que está haciendo, que es su mundo con Javier Coronas y con los chicos del bar. Y yo creo que es indispensable. Y los proyectos surgen de ahí, de preguntarles a la gente qué quiere hacer y si lo quiere hacer y cuánto tiempo prevé que lo quiere hacer. Si dice, ujú. no, yo quiero hacer 4 o 5, ¿seguro? Mm, Al final acaban tirando, como pasa con el bar de los Brother Tolkien, que llevamos 19 y vamos a continuar hasta verano, porque se lo están pasando bien. Y yo creo que es la esencia. Y ese es el proceso creativo. Si Ajá. nos vienes a contratar si quieres a alguien conocido simplemente porque es conocido y no quiere hacer ese tema porque no está en su salsa, Ya. Ya, no va a funcionar. ya. Porque la gente tampoco se lo va a creer. Exacto, se van a aburrir. Total, Van a estar Se total. van a como aburrir. Va a ser todo muy forzado y al sí, final no van a disfrutar, ni disfrutará el que lo está haciendo, va a ser un tedio para la productora también, que lleva su trabajo el y equipo el tampoco lo hará a gusto, ¿no? El equipo no, técnico es como es así, es simplemente así. Y eso permite que ellos se impliquen mucho y saquen su tiempo de donde no lo tienen, que eso también es muy importante. Eso Que también. tenemos muchos proyectos y el podcast se dice que es bastante fácil de hacer, evidentemente más que un vídeo, pero sí, tampoco es tanto. He aquí la muestra sí. del Podcastival, que lleváis casi 8 horas, que yo diría que no sois vosotras dos solas, sino que Somos,
Ah, ¿Cómo ¿sois vosotras no? 2 solas? Pues mira, Ojalá que bueno, no. pues bueno, enhorabuena, pero ¿y lo habéis Ya, montado todos vosotros contactando con la gente? Bueno, son muchas horas de trabajo, sí, de que os digan que no, de que os caiga la agenda, etcétera, etcétera. sí, Pues que no sí. es fácil hacer un podcast y No. te tiene que gustar. Ajá. No, y que además creo que como son temas tan profundos, o sea, lo cool de los podcasts es que te ayudan a profundizar en un tema, ¿no? Si quieres o Si no. quieres o no, Claro. pero igual le das cierta profundidad, porque por Sí. ejemplo, quieres hablar de mesas, pero entonces vas a hablar a profundidad de mesas, o quieres hablar de Sí. chorradas, pero vas a hablar a profundidad de chorradas. Sí. Lo que quiero decir es que a diferencia de un audiovisual, o sea, un proyecto, no sé, tienes una peli, pasaste 2 años trabajando en ella, ya está listo y ya, y luego haces otra peli, otro programa de televisión y vas variando porque tienes cómo jugar. Pero el podcast de verdad te tiene que apasionar porque es que si no te agota de tanto darle vueltas en círculos a un tema, ¿sabes? Es O hablar siempre del mismo tema. hablar siempre el mismo O el tema. Sí, género, categoría, lo que sí, sea. sí, es muy loco. Bueno, eso tiene su nicho y puede ser que haya gente que quiere que hables todo el rato de mesas, porque puedes encontrar desde las mesas cuadradas, rectangulares, redondas, altas, bajas, Claro. y puedes ser un experto y haya gente que evidentemente yo siempre he pensado que siempre hay alguien que le gusta lo que tú dices. Serán Sí. pocos o muchos, pero no puede ser que seas la única persona en el mundo que le gustan las mesas. Que te No puede ser. apasionen las mesas. Sí, sí. No, o sea, tendrías a IKEA seguramente de patrocinador. Hombre, Porque, claro. Mira, pero, idea de monetización. y luego, toda esta pasión que le tienes que poner a un tema que te gusta, es frustrante que te lo corten porque quieran episodios por temporada, 10, 12, las plataformas y tal. Que lo que tienen que acabar de entender, ya sé que cuesta dinero y que hay que pagar y tal, pero tienes que saber que tu podcast difícilmente, a no ser que pase algo, va a triunfar inmediatamente. Y el podcast lo que quiere es recorrido, es lo que quiere tiempo. Y ahora estamos en un momento que no nos están dando tiempo. Ajá. Quieren igual que el podcaster que se pone y no lo ha valorado muy bien, al quinto o sexto episodio no me escuchan, me escuchan 2 personas, y una es mi madre y el otro porque lo pongo ahí en play y simulo que me escucha alguien más. Claro. Es tiempo. Entonces, para ese tiempo necesitas que te guste el tema que tocas y los recursos, y que tengas el tiempo para hacerlo, Para evidentemente. hacerlo. Totalmente, totalmente. Y una pregunta así un poco random. Si ahora te dieran la oportunidad de producir una serie o un podcast, ¿cuál escogerías? ¿Y por qué? Bueno, en mi caso, yo vengo del mundo digital, yo dejé la radio, estuve 18 años en radio Ajá. y a finales del siglo XX, me descubrí Internet. Descubrí, Dijiste cuan- internet. sí, en el 96, que queda lejos, cuando no había bueno, cuando incluso la conexión iba muchísimo mejor que la de Danny Boy, pero iba muy bien, Sí. vi que Internet era brutal. Era un espacio de libertad, con 4 códigos, te podías hacer una web y Sí, podías hacer, bueno, no podías poner imágenes, pero tampoco tenías las herramientas, pero veías que ahí eras libre. Es Ajá. cuando dejo la radio y me meto en el mundo digital a programar, a diseñar web y a hacer contenidos para web. Ajá. Y lo del podcast me viene de lo que decía antes, de ese gusanillo que al final se me queda de Claro. radio, Ujú. y yo nunca me he metido, al hacer contenidos para el Terrat en web, sí que he hecho contenidos en digital, los he plasmado y he comunicado para todos los programas de tele, todos los de radio, teatro, todo lo que hace la productora, pero yo no trabajo en tele, ni trabajo en teatro. Y lo del podcast me viene por ahí, que igual que empecé en Twitter, porque yo era el loco de las redes, vi Twitter y vi Facebook y digo, esto parece interesante, igual que vi los blogs en el 2000 Sí. y me tocó, como este ya está metido, pues que siga. Lo de los podcasts me ha pasado lo mismo, que yo quería hacer podcast y que le veía no sé qué y que teníamos que hacer, y cuando estalla dicen, pues este que lo lleva, pues que lo haga.
y me ha tocado. Exacto. Entonces yo seguiría con podcast. Que hay una parte que me gusta, que es la del contenido, y hay una parte que no me acaba de gustar, que es la de gestionarlo, presupuestos y cosas así. Esto no me gusta tanto. Pero Ay, bueno, me toca. siendo tanto, Mía. O sea, escogería podcast, pero por muchas razones, porque he visto cómo se hace una serie Sí. y cuesta mucho. Si no te llega el presupuesto, te acaba una serie, o sea, no tienes el presupuesto de un Juego de Tronos. Ah, bueno, Exacto. ya, claro. Necesitas, y en cambio, siempre lo digo, y en cambio en podcast, tú en tu casa puedes llegar a hacer un Juego de Tronos. Exacto, sí, es verdad. Sí. Eso Porque Sí. tienes músicas de Creative Claro. Commons, tienes efectos también libres y tienes amigos que un poquito de interpretar, más bien o más mal, te puede salir un Juego de Tronos. puede Y puedes salir. montar una batalla muy barata, que Sí. puede parecer de miles de orcos. Total. Es Sí, verdad, sí. totalmente. Y, o sea, para los asistentes que tenemos aquí, ¿aceptáis proyectos de podcasters nuevos? Es decir, si yo tengo una idea, ¿qué tengo que hacer para que el El Terrat Terrat. me produzca? Que me llegue. Para eso hay que enviarlo, igual que las preguntas de Nadie Sabe Nada, a Internet. Entonces, seguramente me llega. Nosotros tenemos, la verdad es que, claro, estamos llenos de guionistas, de gente creativa, y Sí. están todo el día pariendo proyectos. Ajá. Y es muy difícil que un proyecto entre en esa bolsa, pero sí que han llegado. Por ejemplo, ahora a principios de marzo estrenamos uno que nos llegó de fuera y estamos haciendo otro que lo estamos moviendo que también es de fuera, porque por su originalidad. Ajá, vale. Si nos llega algo de lo que podemos hacer, si la monetización fuera importante, Sí, nos podríamos dedicar a producir. Claro. vale. Pero como la monetización es flojilla, Sí, en realidad, sí, sinceramente puede ser que acabes ganando tú más haciéndolo tú claro, solo que que con nosotros. nosotros. Sí, Porque absolutamente. Y nos ha pasado con alguien que tenía un proyecto que cuando empezamos a moverlo dijo, pero es que voy a estar trabajando por amor al arte. Digo, es que es verdad, hazlo tú solo y además tú tienes los contactos para hacerlo tú solo. Ujú. Porque nosotros entonces lo que hacemos es apoyo. Claro, si vienes con guión y vienes con toda la idea montada, ¿hasta qué punto te ayudamos? ¿Sabes? Ujú. Ponerte en contacto con la productora, con la plataforma, sí, no hay ningún problema. Si el proyecto está medianamente bien, ya dirá la plataforma si lo quiere o no. Pero si la cosa es muy complicada, porque es como, por ejemplo, con Mochila, lo que pasa es que Ajá. Luis Fabra y Dani Boy y Alberto, en el caso de Luis y Dani, ya son Sí, guionistas nuestros. Pero si hubieran Claro. venido con este proyecto, pues yo he creído mucho en este proyecto, me Muy encantó desde guay. el principio. En este sí que es verdad que ellos solos no lo podían hacer. Es cuando nosotros nos meteríamos. Pero si tú lo puedes hacer, ajá, ¿qué pintamos? Sí, Sinceramente. absolutamente. ya. Es que eso, Pero sí, pero sí, aceptamos. Pero tiene que ser no, Pero, conversacional, ¿no? Porque también nos llegan muchos proyectos conversacionales y dices, ujú, ¿para qué vamos a producir otro claro, proyecto conversacional? totalmente, sí, sí, sí. No, digo totalmente. que es importante que lo cuentes también Sí, porque hay mucha gente que dice, oh, es que claro, si tengo la marca del Terrat, uf, pues No, y no es cierto. no, sí. no, No, sí que es verdad que te abre un poquito más de puertas, Ujú, pero las plataformas están a lo que están. ya, Y tienen ahí sus presupuestos y una vez te han comprado 2 podcasts, a lo mejor ya no vuelven a comprarte al cabo de un año. Y te ya. queda y ahora nosotros estamos en un punto muy, muy tranquilo, porque nos están funcionando todos los podcasts, Ujú, pero tampoco avasallamos ya las plataformas porque tienen que comprar a más gente.
Ujú, Ya. ujú, ujú. Entonces, que vengan a nosotros no es ninguna garantía de que sea vendible, porque a lo mejor ya hemos vendido 2 y nos dicen, pues hasta 2023 ya no os compramos nada más. Claro, Y tu Ujú. proyecto se queda ahí y dices, pues el Terrat no me ha funcionado. Y sí. no es eso, es que teníamos tres proyectos más o menos similares, que les hemos vendido ya 2 a esa plataforma y ya no quieren ninguno más hasta pasado el Claro, verano. claro, total, total. Sí, Pero es sí que que ayuda un poquito, pero Ya, obvio, sí, en el fondo sí. sí, sí, sí. O hacerlo bien para que luego el Terrat los vea. También es otra exacto, exacto. Sí, opción. sí, Epa, sí. ahora sí. Ahora sí, sí. Y, a ver, esta es una pregunta así, pero ¿cuál es el podcast que ha producido el Terrat que más, voy a cambiar la pregunta, que más cariño le tienes, en vez de Exacto. decir favorito? Bueno, evidentemente el que hacemos el equipo de comunicación, que es Te lo tengo dicho, que es una Sí. especie de zapping de todas las producciones que hacemos. Sí, Porque a ese podcast que es muy laborioso le echamos muchas horas y muchas ganas. Y nos hemos puesto porque hemos querido, porque creíamos, fue un poquito la pata, la segunda pata después del Nadie sabe nada, porque yo creía que es otra cosa, que es el Terrat, para empezar a hacer podcast no podía partir de cero, aunque tuviera Nadie sabe nada, pero ujú. en sus plataformas no tenía nada. Mm, Y yo me propuse a que si algún día sacábamos algún podcast, los perfiles del Terrat en iVoox, en Spotify, en Podimo, donde fuera, ujú, tenía que tener una base. No puedes partir de cero. Y ya. me propuse hacer ese podcast. Y le tengo cariño porque tengo trabajando ahí a Luis en guión, a Gemma, a mucha gente visualizando los programas y haciendo los resúmenes. Y Ajá. las del grupo, la gente de las del grupo, yo el Nadie sabe nada, y a ese le tengo mucho cariño. Luego a todos, porque me gustan casi todos, y me los tengo que escuchar para dar el visto bueno. Claro. Y una implicación muy, muy, muy directa es el Todo pasa de Andreu, porque junto con Ramón, el técnico de Nadie sabe nada, lo hemos editado mano a mano. Ah, Andreu grababa horas y nosotros le poníamos la creatividad y lo montábamos. Y a ese le tengo un poco de cariño por haberlo hecho y a mi gusto en cuanto a montaje sonoro. Pero todos, evidentemente, si no, Cada no uno los haríamos. suyo. Exacto. Exacto. ujú. Miren, vamos a aprovechar los últimos 2 minutos para, si alguien tiene preguntas para Mía, es el momento de irlas haciendo. Pero felicidades por el premio Ondas. Oh, gracias. Es muy chulo, me hizo mucha ilusión. Nadie sabe nada otra vez, abrió el camino y al final esta trayectoria ha Ajá, molado. Lo decía el otro día que hemos sufrido 2 años y aún estamos coleando con la pandemia y todo, y grabar podcast sí que ha sido ha costado mucho, porque ujú, nosotros los queríamos hacer presenciales, hemos hombre, tenido que suspender muchas grabaciones, porque uno ahora está confinado, ahora no sé qué, y ganar este premio después de 2 años muy duros de mochila al pasado, hemos estado 1 año y medio, entre wow, parones y desde que se empieza y todo, y después de este gran bache que te lo premien así, es mucho más gratificante que si no hubieras pasado nada, total, Ajá, ajá. lo totalmente. cual es muy chulo para todos los y luego que va un trocito de este premio va a todos los podcasts que hay, lo Sí, cual es sí, 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 no, es verdad, porque dices, mira, pues hay un premio al que puedo acceder, ¿sabes? Sí, Ya no total. es, sí, estamos aquí, no sé, yo creo que era necesario. prueba. Era necesario y es otro pasito más a la afianci a que se afiance el podcast y la gente se anime, pero que Sí, no se desanime porque no lo gane. Que no, yo creo que Claro. si no tienes que ir de cara a un premio, porque tampoco no sé hasta qué punto te sirve. Es ya, Claro. decir, ¿sabes? No sé si va a atraer porque tu podcast va a seguir hablando de lo mismo y va a gustar igual a la misma gente que le gustaba antes del premio. Por lo tanto, sí, te reconocen la labor, pero que no se haga por un premio, Eh, básicamente. no, no, para nada, ujú. para nada. Ah, mira, Tenemos una pregunta
¿cuál es el futuro del podcast como formato, Ajá. crees tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien, nos tenemos que... Le queda mucho, creo. Yo creo que como formato es brutal, siempre lo ha sido. Hay un mogollón de plataformas. Yo creo que sí que haya plataformas que te compren formatos es positivo porque hay mercado, y si hay gente que apuesta con dinero, quiere decir que hay posibilidades, ellos lo saben. Ujú. Otra cosa es que esa lucha que hay de, bueno, pero es que yo llevo 3 años haciendo podcast, soy desconocido y luego viene uno que es muy conocido y le compran a él y a mí no. Eso Claro. también es muy positivo porque que haya todas estas caras dando la cara por el podcast Total. te está posicionando al lado de gente como Raúl Cimas, bueno, Berto Romero, Claro, y claro. tú estás ahí, y con un poco de suerte está ahí tu podcast y al lado, pues yo qué sé, Ángel Cosa que no pasa Martín. en otras industrias, Eso es además. verdad. Cosa que no pasa en otras industrias, ya que lo dices. Exacto, exacto. Estás haciendo algo a su mismo nivel, en Ujú. principio, y posiblemente incluso mejor. Lo que pasa es que ellos, por lo tanto, ellos te van a traer. ¿Dónde están ellos? ¿En Spotify? Pues me voy para Spotify. Sin querer, al escucharlo a ellos, me he tropezado contigo y me gustas más tú que ellos. Por lo Claro. tanto, eso es bueno. El futuro pasará de que nos tenemos que acostumbrar poquito a poco, y ya sé que nos llevamos las manos a la cabeza, que acabaremos pagando por muchos. Pero Ya. eso también pasó con Netflix y Amazon y HBO, y será así. Y yo creo que hay una parte positiva, y es que las plataformas acabarán haciendo como han hecho las plataformas de streaming de vídeo, que es que Movistar tendrás cosas de Netflix. Ujú. Entonces, en Spotify tendrás algunos originals de iVoox A ver. Ujú. y se compartirán catálogos porque creo que es la manera. Luego ya veremos al cabo de unos años, pero yo creo que en 2, 3 años tiene que pasar por ahí. Tiene que Claro. pasar porque hay demasiadas, y primero nos tendremos que acostumbrar un poquito a pagar. Eso Y, es. pero tener, claro, que cuando tú ves que tienes un podcast exclusivo en iVoox y otro exclusivo en Podimo, dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, sí. Claro. Ellos creo que acabarán entendiéndose y venderán catálogos de uno al otro. De uno al otro, Y será totalmente. mucho más accesible. Eso Sí, es muy Y yo creo que interesante. el futuro pasa por ahí. sí. Ujú. Y ya hay La otra última pregunta, pregunta, hay pero una pregunta más, pero bueno, rapidito, sí. porque ya estamos sobre la hora. ¿Qué podcast fuera del terreno te gusta ¿Te gusta escuchar? escuchar? Pues me gusta, como estoy riendo todo el día, luego quiero seriedad. Y me gusta mucho el True Crime. Ah, Y evidentemente soy un mega fan de Crims, de Carles Porta. No es un podcast, es un programa de radio. Y, ahora s- sí. sí, está por ahí. Sí. Y escucho mucho True Crime. Es lo que me airea la mente. Mira. Bueno, claro, es que mis gustos tampoco son muy diferentes de muchos. Muy Ya. fan de Todopoderosos. Claro. De Todopoderosos el podcast de los que me hace más reír, y fuera de los míos, es Las noches de Ortega, Ah, que es brutal lo que hace. sí. Y luego escucho mucho Daily, desde al otro lado del micrófono, o Notipod, para estar todo al día, y Claro. algunas series, y algunas series que me han gustado bastante, Ajá. como Juniper La Morte. Por Mira. supuesto. Voy más o menos por ahí. Pero el fan, bueno, básicamente son estos. Perfecto. Y me Claro. gustan largos, me gustan muy largos. A mí ¿Viste? también. Sí, a mí Yo cuanto también. más largos mejor. A mí Ay, los de 10 sí. minutos digo, ya está. Y ya, claro, hay que ponerse otro y preparar la playlist. Ay, no, es un coñazo. Claro, es como esto que a mí se me ha pasado volando y ya me despedís. Por lo tanto, Ay, No, no, yo tengo una última última, pregunta, última. que Dale. es esta que le hemos hecho a muchos, que es si pudieras dar un consejo a un podcaster que está empezando o que quiere mejorar, ¿qué le dirías? paciencia.
Básicamente, paciencia y que se olvide de si le escuchan o no, que lo haga. Hazlo, porque si estás empezando y te lo has planteado es porque estás empezando y si fueras extremadamente bueno, no sé qué haces no haciendo podcast. Por lo tanto, intuyo que no eres muy bueno aún. Por lo tanto, quiero decir, a lo mejor has empezado a editar, has empezado a hablar, has empezado a hacer muchas cosas y te queda un poquito por recorrer. Si empiezas en un tiempo, podrás ya empezar a quejarte de que no te escuchan porque tu nivel habrá cogido. Es decir, pégate las hostias que te tengas que pegar de edición, de sonido, de todo, y aprende. Y Sí. en un tiempo prudencial, es decir, que los batacazos te los pegues solo, que nadie te vea. Pégatelos tú solo y Pégatelos. aprende. Es decir, o haz un podcast así muy random Sí. y que no sea muy largo para aprender, que sea tus inicios. Yo es lo que Ajá, haría. Ajá. muy Y que guay. no tenga, y sobre todo que no tenga prisa. Que Claro. insisto, el podcast lo que hay que dejarlo es reposar y que Así es. vaya poquito a poco, que tenga irregularidad también, que sea regular, que la gente se acostumbre, que Sí. coja ese trocito de su tiempo y te lo dedique a ti. Ujú. Y eso cuesta un poquito. Totalmente. Mía, muchas Muchas Pues un gracias. placer. Amor, de verdad cerrar con este invitado de lujo, además. Sí. No, y Bueno, a ver, tampoco. de True Crime y comedia, el mío de las culturetas te lo recomiendo. Ah, vale. No, ya me lo he apuntado, ¿eh? Lo que pasa es que no podía decirlo, que no podía decir que lo estaba escuchando porque Oh, claro, porque todavía. me acabo de apuntar. No, la Muy verdad es que tengo, lo malo es que hay mucho, hay mucha hay mucho producto bueno y Sí, no tenemos tantas horas. ya, claro, No total. eso. tenemos tantas horas. Pero bueno, de Pero poquito bueno, en poquito. eso. Pues Sí. muchísimas gracias Muchas gracias, por Mía, de tu A verdad. tiempo. vosotras Sí, y felicidades por el Podcastival, que os ha salido muy bien. gracias. Y el año que viene no sé si nos veremos, pero... A ver, No, pero nosotros vamos a Pod Talks, así que tranquilo. Ah, ¿también venís? Claro, no, esta pero vez no, no, no el año que somos. viene iremos. Ah, vale. Exacto. Muy bien, pues Yo digo que vamos a verlo. Vamos Bueno, como. ahora veremos. Ahora veremos. de nada a vosotras y enhorabuena una vez más. Feliz Gracias. sábado. Igual. Adiós. Chao.